Continuando con lo referente a la corteza cerebral, ahora vamos a desarrollar la primera parte de las lesiones de la corteza cerebral. Habíamos mencionado que las áreas corticales sensoriales van a estar divididas o ubicadas de acuerdo a la región o el lóbulo al que pertenecen. Por lo tanto, la función sensorial en la corteza se va a localizar en el lóbulo parietal, en el lóbulo occipital y en el lóbulo temporal. Estas áreas van a ser el área somestésica primaria, denominada S1, el área visual primaria, área auditiva primaria, área gustativa primaria, área olfatoria primaria y el área vestibular primaria. Las áreas corticales en general, todas, absolutamente todas, pasan por el tálamo, excepto la olfacción, que primero debe llegar directamente a la corteza. Las áreas sensoriales secundarias van a estar ubicadas de acuerdo a su localización. Ahí tenemos las áreas adyacentes a las primarias que van a estar aplicadas de acuerdo a las áreas S1, que van a ser la visual primaria y la auditiva primaria, de acuerdo a su función, que nos va a dar un registro. Van a tener un menor tamaño que las áreas primarias. Su ablación no afecta a la modalidad sensorial específica. Denominando o definiendo lo que es ablación, en el área de la salud, específicamente en el área médica, la ablación se refiere a la extirpación de un órgano o un tejido mediante una intervención quirúrgica o por medios físicos o compuestos químicos. La ablación o remoción de cualquier órgano que funcione de forma específica en nuestro organismo va a producir o no un daño o un síndrome de acuerdo a la región que se haya retirado. En este caso, la ablación o retiro de un segmento de la corteza no afecta la modalidad sensorial de forma específica. Tenemos el área somestésica primaria o S1. Esta área se localiza, habíamos mencionado ya, en el giro postcentral que corresponde al lóbulo parietal y se ubica específicamente en el área de Brodmann 3, 1 y 2. La estimulación a la que ejecuta va a ser como una reacción motora, el entumecimiento y hormigueo, la sensación de electricidad, sensación de movimientos sin ser reales. Estas funciones van a ser de carácter contralateral, excepto en el área de la cara, donde es bilateral. La lesión y ablación del área somestésica primaria S1
nos va a dar como resultado la pérdida del tacto discriminativo y propioceptivo, donde existe un reconocimiento general del dolor, la temperatura y el tacto ligero. Estas se van a determinar a nivel talámico y en la corteza se recibe su origen, intensidad y calidad. Las aferencias de esta área van a ser a nivel posteromedial, el núcleo posteromedial en el tálamo, en la corteza S1 contralateral, alrededor del cuerpo calloso, y en la corteza M1 adyacente. Y sus eferencias serán la M1 corteza, la corteza S1 contralateral y la corteza S2. El homúnculo sensorial que ya hemos descrito la clase pasada junto con el homúnculo motor es aquel que nos va a referir la superficie medial y la porción más ventral en el cerebro y se refiere al área sensorial de la región genital, de la región anal, el pie, la pierna, el muslo, el tronco, brazo, mano, cara, mandíbula, lengua y faringe. La relación que van a tener va a ser en la porción más dorsal, en la superficie lateral, la porción mucho más dorsal, hacia la porción más ventral del cerebro, como podemos advertir en la imagen. El área somestésica secundaria, denominada S2, se ubica en la superficie más inferior del giro postcentral y opérculo parietal. Su representación bilateral, en la que predomina el contralateral, es inversa a la del área S1. Las lesiones y daños de esta área somestésica van a ser, al igual que en la ínsula, va a existir una asimbolia para el dolor, que quiere decir la percepción consciente de los estímulos, un desconocimiento del mismo. La agnosia táctil, o denominada agrafestesia. Entre el área S2 de la corteza parietal posterior y los núcleos talámicos y el contralateral nos va a dar el síndrome doloroso pseudotalámico, que se refiere a un dolor espontáneo tipo ardor o parecido al dolor que se produce por el hielo. Existirá un deterioro de la apreciación del dolor y la temperatura. Las aferencias van a ser en la corteza S1 ipsolateral, en la corteza S1 contralateral y sus eferencias en el área S1 ipsolateral y en el área M1 ipsolateral. Las áreas de asociación somatosensorial primarias van a presentar aferencias y eferencias en los núcleos pulvinar. Las aferencias serán en el área S1 y sus eferencias corresponderán al área 39 y área 40 de Brodmann. Las lesiones que nos van a dar de forma unilateral puede ser la negligencia de la mitad contralateral del cuerpo y espacio visual.
corresponde al hemisferio no dominante. Esto nos va a dar una anosognosia. Y la lesión bilateral nos dará una ataxia óptica. La corteza visual primaria va a tener fibras retinianas periféricas y fibras maculares. La localización va a ser en el área 17 de Brodmann. En este caso, las retinianas periféricas se ubican en la parte anterior y las maculares en la parte posterior. La corteza visual primaria, en su localización, va a ser en el giro calcarino, que es en la superficie medial, incluyendo el giro lingual hacia la región ventral y el giro cuneiforme, que es dorsal. El área de Brodmann 17, que en algún preparado del cerebro en fresco se observa la banda de Gennari, que es una corteza estriada. Las aferencias que presenta van a ser en la retina G, el glóbulo geniculado lateral, la radiación óptica y la corteza visual primaria. También en la corteza visual se recibe fibras de la mitad ipsolateral de cada retina. Propaga información de la mitad contralateral del campo visual. La estimulación de la corteza nos dará la sensación de destellos de luz brillante. Las fibras que se van a originar en la mitad superior de la retina terminan en la parte superior de la corteza visual ipsolateral. Las fibras que se originan en la mitad inferior de la retina terminan en la parte inferior de la corteza visual ipsolateral. Entonces, las lesiones de la corteza visual primaria nos van a dar una hemianopsia homónima, que corresponde a la lesión en la mitad contralateral del campo visual. A su vez también tendremos la cuadrantanopsia contralateral superior, que corresponde a la afección del cuadrante contralateral superior del campo visual, en el que existe la lesión en el giro calcarino inferior. Y tenemos la cuadrantanopsia contralateral inferior, en la que se afecta el cuadrante contralateral inferior del campo visual. En este caso existe una lesión en el giro calcarino superior. En cuanto a la hemianopsia homónima, esta puede ser de carácter bilateral, que afecta a la mitad derecha o a la mitad izquierda del campo visual, pero de ambos ojos. Esta lesión se debe básicamente a un daño en el tracto óptico, que deja sin inervación la mitad de cada retina correspondiente del mismo lado de la lesión.
¿Esto qué quiere decir? Que en aquellos pacientes que se presenta este tipo de daño, la agudeza visual no se ve afectada. Sin embargo, existe una gran pérdida del campo visual que impacta en la movilidad y el desplazamiento. Entonces, los pacientes se quejan constantemente de chocarse con los objetos que se encuentran ubicados hacia el lado del campo visual afectado. Pueden lastimarse los brazos, las piernas del mismo lado afectado. Con frecuencia existen sistemas que se emplean que resultan incómodos y pesados para el paciente para evitar estos accidentes. En el caso de la cuadrantanopsia ocurre algo similar, ya que al afectarse el cuadrante contralateral superior del campo visual, no se advierte ni se ve lo que se encuentra por encima o por arriba de las cejas. Y en la cuadrantanopsia contralateral inferior no se advierte los objetos que están al paso cuando uno se desplaza. En este caso, los movimientos de los ojos y la cabeza van a requerir una atención consciente al principio hasta que el proceso se vuelva inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente debe tener conciencia de su lesión, advertir aquellas regiones que no puede observar, ya sea en una hemianopsia o en una cuadrantanopsia, esto de forma consciente, hasta que se acostumbre y se haga inconsciente.